En este video vamos a iniciar estudiando lo que es o son las formas indeterminadas. Primero, en muchas ocasiones los límites al aplicar sustitución directa, ya vimos lo que es la sustitución directa o evaluación directa, encontramos operaciones que están indeterminadas en matemática. Entre ellas tenemos 0 entre 0, infinito entre infinito, 0 entre infinito, infinito entre 0, 0 por infinito, 0 a la 0, 1 a infinito, infinito a infinito, infinito a la 0, 0 a infinito, infinito menos infinito. Esas son las diferentes formas indeterminadas con las que nos podemos encontrar. He de aclarar que reciben el nombre de formas indeterminadas porque son operaciones que no tienen solución matemáticamente, es decir, cómo vamos a dividir a 0 entre 0. Ya vimos una aproximación cuando dividimos a un valor entre 0, pero esa aproximación, si recordamos, hacía hincapié que tenía que ser un valor cualquiera entre 0 y esto se aproximaba a infinito, pero se tenía que cumplir que acá en el numerador deberíamos de tener un valor diferente de 0 y en este caso ahí sería 0. Entonces vamos a ver cómo trabajar con dos formas indeterminadas específicas, que sería 0 entre 0 y infinito entre infinito. Las demás formas indeterminadas las vamos a dejar para la matemática 3, porque ahí se estudian esas formas indeterminadas. Para poder contrarrestarlas, se debe encontrar una expresión equivalente utilizando la factorización. Y acá esta parte, es el dolor de cabeza de la mayoría. Si no nos acordamos de la factorización, aquí vamos a tener problemas. Por ejemplo, si tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, nos tendríamos que recordar de cómo poderlo factorizar, o si tenemos una diferencia de cuadrados, algo como eso, también tendríamos que recordar cómo factorizarlo. Entonces acá el requisito es que recordemos la factorización. Si no podemos factorizar, aquí vamos a tener muchos problemas. Veamos el primer ejemplo. Me piden el límite cuando x tiende a 3 de la función. Primer paso, aplicar la evaluación directa. ¿Qué significa? En donde esté la x, voy a sustituir este valor. Me quedaría algo como esto. 3 al cuadrado es 9, menos 9 nos da 0. 3 menos 3 sería 0. Vean, tenemos una forma determinada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar en este caso el numerador. ¿Cómo sé que puedo factorizar el numerador? Porque en el numerador tenemos un polinomio en donde una variable está elevada al cuadrado. Entonces, esto me dice a mí que podemos aplicar factorización. Y en el denominador prácticamente no podemos hacer mayor cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el numerador vamos a aplicar lo que es la diferencia de cuadrados. Si no nos recordamos de la diferencia de cuadrados, por favor hay que ver algunos videos en donde se retome esa forma de factorizar. Aplicamos diferencia de cuadrados, trabajamos con la raíz cuadrada del primer término, que sería x y x, se colocan los dos paréntesis. Bueno, prácticamente la diferencia de cuadrados consiste en tener dos paréntesis o dos factores, cada paréntesis es un factor. La raíz cuadrada del primer término sería el primer término de cada paréntesis. La raíz cuadrada del segundo sería el segundo término de cada paréntesis. Tomemos en cuenta que la raíz de 9 sería 3 y 3. Y ahora los signos, uno tiene que ser más y el otro tiene que ser menos. Aunque se puede de forma contraria, primero menos y después más. No hay problema con eso. Ahora ya factorizamos el numerador, que sería esta forma en dos factores en este caso. Ahora, ya que lo tenemos de esta forma, si ustedes pueden observar, acá podríamos simplificar lo que es x menos 3 y x menos 3. Recordemos que este x menos 3
por acá tenemos un solo factor. Ahí tenemos un solo factor. Es decir que podemos simplificar x menos 3 del numerador con x menos 3 del denominador. Pero recordemos que cuando factorizamos no es que nos quede 0, sino que nos queda 1. 1 en el numerador y 1 en el denominador. Significa que esa expresión multiplicada por 1 tendríamos el límite cuando x tiende a 3, eso lo bajamos, de x más 3 por 1 sigue siendo x más 3 y lo dividimos entre este 1, me quedaría nada más x más 3. Ya logramos quitar la fracción y ahora lo que vamos a hacer es evaluar el límite cuando x tiende a 3, en donde está x lo voy a sustituir por el 3, nos quedaría algo como esto, vean, evaluación directa. Tendríamos en este caso, y esto nos daría como resultado 3 más 3, eso sería 6. Es decir, que el límite que teníamos al inicio no es que fuera 0 entre 0, sino que al ocupar la factorización y simplificar, llegamos a este resultado que sería 6. Ahora, si usted se pregunta, ¿pero cómo voy a saber qué es lo que voy a factorizar? Pues ahí depende del dominio que usted tenga de las técnicas de factorización. Porque si usted se percata de que en el numerador puede aplicar diferencia de cuadrados para poder simplificar el denominador, ese análisis se lo va a dar las técnicas de factorización. Entonces no me cansaré de insistir para poder aplicar límites cuando en un límite nos aparezca una forma indeterminada, el requisito es que sepamos factorizar. Veamos el ejemplo 2 entonces. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de la función x menos 2 sobre 4 menos x al cuadrado. Primer paso, aplicar evaluación directa. En donde está la x voy a sustituir por el 2. Me quedaría 2 menos de fórmula sobre 4, ese de acá, menos 2 al cuadrado. Sabemos que 2 al cuadrado, por acá, sabemos que ese 2 al cuadrado es 4. Entonces, al resolverlo, me quedaría como en la parte de arriba tendríamos 2 menos 2 es 0 y 4 menos 4 sería 0 también. Llegamos a una forma indeterminada. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primero, vamos a tratar de cambiar la forma de alguna de las dos expresiones. Yo voy a cambiar la forma en este ejemplo del denominador. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar diferencia de cuadrados. Tendríamos lo siguiente. Vamos a aplicar diferencias de cuadrados en el denominador y me quedaría, en el numerador se mantiene x menos 2, no cambiamos nada. Y en el denominador, como pueden observar, también el límite lo mantenemos. La raíz cuadrada de 4 sería 2, lo colocamos en el primer paréntesis y también en el segundo paréntesis. Ahora vamos con la raíz cuadrada de x al cuadrado. Sabemos que, por aquí lo voy a hacer, sabemos que cuando tenemos la raíz de x al cuadrado, eso me daría, se simplifica cuadrado con radical y tendríamos solo la x. Entonces acá me quedaría x y x. Ahora los signos, el primero puede ser más y el segundo puede ser menos. Ahora, cualquiera dirá, mire, aquí podemos simplificar entonces. No, no se puede, porque recordemos, imagínense que la x sea 8. 8 menos 2, eso me da 6. Pero si nosotros cambiamos 2 menos 8, eso me da menos 6. Entonces no es lo mismo. Por lo tanto, no podemos decir de que acá vamos a simplificar numerador con denominador. No se puede. Le tenemos que cambiar la forma ya sea al numerador o al denominador. ¿Qué les voy a aconsejar yo? En realidad se le puede cambiar la forma a cualquiera. Mi consejo es cambiémosle la forma al numerador. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los signos sean diferentes, que la x sea negativa y que el 2 sea positivo. En este caso, vamos a cambiar los signos del numerador. Vean, los voy a cambiar directamente acá. Como pueden observar, ya los cambiamos directamente. El 2 acá, el 2 aquí estaba negativo, acá lo pusimos positivo. X estaba positiva, acá la pusimos negativo.
Ahora, ¿cómo voy a justificar ese cambio? Multiplicándolo por -1, pero no lo voy a multiplicar, tengamos cuidado. Esto consiste, ese es un truco matemático, algebraico más que todo, que se llama factor común, pero lo podemos denotar o lo podemos manejar de la siguiente manera. A esa expresión le cambiamos los signos porque así los necesito, pero para justificar ese cambio de signos lo multiplicamos por -1. Repito, no lo voy a multiplicar, sino que lo voy a mantener acá al -1. Ese -1 me va a servir para justificar este cambio. Entonces, colocamos -1 al inicio y prácticamente cambiamos los signos. Yo les digo colocar -1, pero en realidad ahí también podría ser que cualquiera diría que cambiamos los signos 2 menos x y lo multiplicamos por un signo menos antes del paréntesis. Cualquiera de los dos casos podría ser. Acá yo le dejo el -1 para que se pueda apreciar mejor. Entonces, ahora sí, ya podemos simplificar. Simplificamos, vean, porque acá ya tenemos lo mismo, 2 menos x, 2 menos x, entonces podemos simplificar 2 menos x con 2 menos x, ¿y qué me quedaría? Me quedaría que el límite cuando x tiende a 2, en el numerador tenemos -1, y en el numerador me queda 2 más x. Ahora sustituyamos. En lugar, aplicamos evaluación directa, en lugar de la x colocamos 2, en lugar de esta x colocamos 2, y 2 más 2 sabemos que es 4. Entonces el límite me queda como -1/4. Por lo tanto, el límite que teníamos al inicio es igual a -1/4 y no a 0 sobre 0 como lo habíamos dicho inicialmente. Bueno, si se fijaron, acá aplicamos diferencia de cuadrados y también le cambiamos signos a una expresión. Yo sé que en esta parte, en donde se le cambió el signo, puede generar muchas dudas, pero recordemos también que si en este caso tenemos, por así decirlo, una expresión como x más 5 y yo necesito que tengan signos diferentes, entonces, bueno, digamos así, menos x más 5. Entonces, si yo necesito cambiarle los signos, le cambiamos los signos en un paréntesis, digamos x menos 5, pero para justificar ese cambio colocamos un menos antes del paréntesis. Veamos, otro caso podría ser si tenemos 3 menos x y les queremos cambiar los signos, pues podemos colocar un menos y cambiarle los signos adentro de un paréntesis, que me quedaría x menos 3. Así lo podemos hacer. Eso fue exactamente lo que hice, lo único que no coloqué el menos 1, sino que nada más el signo menos. Pero esto es lo que se hace cuando a nosotros nos conviene tener los signos diferentes. Vean, ahora, cualquiera dirá, pero entonces cambió toda la expresión. No, si yo multiplico, ahora sí, si yo multiplico este menos por los dos términos, llego a exactamente lo que teníamos antes. Menos por x, menos x. Menos por menos 3 sería 3 positivo. Acá, menos por x, menos x. Menos por menos 5, 5 positivo. Prácticamente el hecho de multiplicar por ese signo menos o dejarlo indicado la multiplicación por ese signo menos justifica que adentro del paréntesis se cambien los signos. Ahora veamos el ejemplo 3. Tenemos el límite cuando x tiende a 4 de la función y eso sería igual. Primero vamos a evaluar el límite directamente. En donde está la x voy a sustituir por el 4. Nos quedaría 4 al cuadrado menos 3 por 4 menos 4 sobre 4 menos 4. Y eso nos daría 0 sobre 0. Veamos. 4 al cuadrado 16. Menos 3 por 4 es menos 12. Menos 4 es menos 16. Menos 16 menos 16, que nos dio todo eso, es 0. Lo pueden hacer con su calculadora también y no hay problema. Y acá abajo, 4 menos 4 también es 0. Nos da 0 sobre 0. Significa que esa expresión la tenemos que
factorizar. ¿Por qué voy a factorizar directamente el numerador? Porque ahí tenemos un trinomio y perfectamente lo podemos descomponer en dos factores. Repito, si no nos recordamos de cómo factorizar, es necesario que practiquen esa parte porque acá se va a utilizar bastante. Veamos, lo voy a descomponer en dos factores entonces, y como tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, en donde el coeficiente de x al cuadrado es menos 1, lo podemos descomponer en dos factores, que es así como lo vamos a hacer acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos este trinomio? Que sería el trinomio que está en el numerador. Como el coeficiente acá es 1, lo vamos a agregar por ahí, el coeficiente ahí sería 1, entonces lo que tocaría hacer es sacarle la raíz cuadrada al primer término. Vean, voy a factorizar un trinomio de esa forma, sacamos la raíz cuadrada, la colocamos al inicio, en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Ahora, para colocar los otros dos valores, aquí sí deben cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? Multiplicados, los dos valores me tienen que dar 4. Y en este caso, pero veamos los signos primero. El primer signo sería menos y el segundo signo, ese de acá, sería la multiplicación de los dos signos. Menos por menos, eso sería más. Ahora vamos a obtener los dos valores de acá y recuerden que tienen que ser dos valores que multiplicados me den 4 y en este caso restados me den menos 3, y esos dos valores sencillos es 4 y 1. Menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 más 1 es una resta, sería menos 3, cumplen con la condición. Y ahora, como se fijan, x menos 4 lo puedo simplificar con x menos 4. Pero recuerden que acá nos quedaría 1 y en el denominador también nos queda 1, no es que nos quede 0. Eso es muy importante aclararlo. Multiplicamos entonces 1 por x más 1, sigue siendo x más 1, y lo dividimos entre 1, sigue siendo x más 1. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 4 de x más 1. Cuando ya no podemos hacer nada más, volvemos a aplicar la evaluación directa, en donde está x sustituimos por el 4, nos quedaría 4 más 1 y eso sabemos que es 5. Por lo tanto, el límite que teníamos al inicio no era 0 sobre 0. Aplicando la factorización llegamos a que es 5. Veamos el ejemplo 4. Límite cuando x tiende a 49 de la función raíz de x menos 7 sobre x menos 49. ¿Qué vamos a hacer? Primero, evaluación directa, en donde está x, lo voy a sustituir por el 49. Nos quedaría algo como eso. Raíz de 49, sabemos que 7 menos 7 nos daría 0, y 49 menos 49 es 0, forma indeterminada. Tratemos de aplicar factorización por acá. Vean, voy a factorizar el denominador, porque en este caso, en el numerador tenemos un radical. Vamos a aclarar algo. Aquí se pueden aplicar dos procesos. Uno de ellos es la diferencia de cuadrados acá al denominador, y el otro de ellos es aplicar el conjugado, ya que en el numerador tenemos una raíz. Se pueden hacer los dos, pero en esta ocasión vamos a trabajar nada más con la factorización. Veamos. Vamos a aplicar diferencia de cuadrados al denominador y necesito que recordemos algo. Si a nosotros nos están pidiendo la raíz cuadrada de x al cuadrado, sabemos que eso es x. Si nos piden la raíz cuadrada de x a la sexta, sabemos que eso es x al cubo, porque lo que se hace en sí es, cuando sacamos la raíz a exponentes de esta forma, se divide entre 2 o se le saca la mitad. Pero ¿cuál es el problema? Que si trabajamos acá, para poder sacar la diferencia de cuadrados, necesitamos sacarle la raíz cuadrada a x y la raíz cuadrada a 49. La raíz cuadrada de 49 es sencilla. Raíz cuadrada de 49 sabemos que es 7.
pero el problema es la raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x, pues en este caso sería la raíz cuadrada de x. Es como que tengan esos dos casos de acá arriba, es como que ustedes tengan la raíz cuadrada de 4, que perfectamente es 2. Pero este caso de acá es como que ustedes tengan la raíz cuadrada de 2, que es un valor irracional y no se puede sacar exactamente. Entonces, pero cuando tenemos raíz cuadrada de 2, trabajamos con raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, ahora, como le voy a sacar raíz cuadrada a la x y no tiene exacta así como estas dos, le voy a dejar únicamente raíz de x y raíz de x y no hay ningún problema. Y la raíz de 49 tendría que ser, aquí la tenemos, es 7. 7 y 7. Como es diferencia de cuadrados, un paréntesis va a llevar más y el otro paréntesis va a llevar menos. Y ya tenemos factorizado el denominador. Que tengamos raíces no hay problema. Lo que estamos asumiendo es que si me queda solo la raíz de x, podría ser un valor irracional. Podría ser. Bueno, ahora, como ustedes pueden observar, con esa factorización ya podemos eliminar o simplificar en este caso, perdón, denominador con numerador y me quedaría, acuérdense, acá arriba nos queda 1 y en el denominador también nos queda 1. Veamos, en el numerador, y aquí se suelen confundir muchos, dicen, no me queda nada, pero no, nos queda 1 y en el denominador nos queda raíz de x más 7. Tenemos límite cuando x tiende a 49 de 1, ese 1 de arriba, sobre raíz de x más 7. Ahora, que ya no podemos hacer nada más, aplicamos sustitución directa. En donde está la x colocamos 49. Me quedaría 1 sobre raíz de 49 más 7. Raíz de 49 ya sabemos que es 7. Acá ya sabemos que es 7. Y 7 más 7 nos da 14. Nos queda un 14avo y ese sería el resultado para el límite. Inicialmente nos daba 0 entre 0, pero ya cuando aplicamos la factorización llegamos a 1 sobre 14. Para estos casos muchas veces se suele aplicar un método que se llama multiplicando por el conjugado. Ese método, si bien es cierto, lo vamos a aplicar, pero para este caso específico es demasiado extenso y demasiado tedioso. Para este caso en donde podemos factorizar, es mejor factorizar y no hacer la multiplicación por el conjugado. Así que cuando se pueda factorizar con diferencia de cuadrados, yo les voy a recomendar que lo hagan.